no hay más excusas. Isaac del Toro ya no es la revelación mexicana que sorprende de vez en cuando. Hoy, en el ascenso más temido de los Pirineos, se convirtió oficialmente en el tercer hombre del Tour de Francia 2026, por delante de Juan Ayuso, de Remco Evenepoel y del propio favorito francés, Paul Seixas. Lo hizo además de la forma menos esperada, no atacando él, sino destrozándole las piernas a todo el pelotón para que su capitán, Tadej Pogačar, se marchara solo y recuperara el maillot amarillo con una autoridad que ha dejado mudo a medio pelotón. Pero lo que de verdad importa de la etapa de hoy no es solamente lo que hizo Pogačar en el Tourmalet, sino lo que ese trabajo de Del Toro deja flotando sobre el propio UAE Team Emirates. Porque cuando un gregario empieza a rendir mejor que la mayoría de los favoritos a la general, tarde o temprano deja de comportarse como gregario. Quédate porque en los próximos minutos te voy a llevar kilómetro a kilómetro por la etapa que ha vuelto a poner a Pogačar en el trono, y al final te voy a hacer la pregunta que de verdad decide esta guerra de temporada. ¿Hasta cuándo puede el UAE Team Emirates seguir fingiendo que solo tiene un líder? Vamos a la carretera, porque para entender lo de hoy hay que entender primero cómo se llegó hasta aquí. 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Ejedre, la primera gran cita de montaña de este Tour de Francia 2026. El menú no dejaba lugar a dudas, el Col d'Aspin, de primera categoría, y después el gigante, el Col du Tourmalet, puerto de categoría especial, el mismo que lleva más de un siglo destrozando favoritos. Thorstein Traen llegaba a la etapa vistiendo el maillot amarillo por segundo día consecutivo, con Isaac del Toro octavo en la general a 8 minutos y 17 segundos. Nadie esperaba que ese maillot le durara mucho más al noruego. Desde el kilómetro 0 se fue Mads Pedersen junto a Victor Campenaerts y Hub Arts, una fuga que no buscaba la etapa sino puntos. Pedersen se llevó el sprint intermedio de Pousac y siguió construyendo su ventaja en la clasificación por puntos. Y mientras tanto, en el pelotón principal, ya empezaban a asomar las primeras grietas. Remco Evenepoel perdió unos segundos tontos al detenerse a hacer sus necesidades justo antes de entrar en el Aspin, un despiste que en cualquier otro día habría pasado sin consecuencias. Juan Ayuso por su parte dio un susto real, se quedó momentáneamente descolgado del grupo antes de la primera dificultad del día, obligado a remontar con el corazón en la boca. Dos avisos pequeños, casi anecdóticos en ese momento. Pero en una etapa donde todo se decide en los últimos 40 kilómetros, cada segundo perdido antes de la batalla real pesa más de lo que parece. Y la batalla real, la que todo el mundo llevaba esperando desde que se conoció este recorrido, empezaba a asomar en el horizonte con la silueta del Tourmalet. En la cima del Col d'Aspin, antes siquiera de llegar al Tourmalet, ya hubo un primer aviso de lo que se venía. Lenny Martínez se llevó los 10 puntos de montaña tras un sprint muy disputado con Valentin Paret-Peintre, dos hombres jugándose centímetros por una cima que, comparada con lo que llegaría después, era apenas el aperitivo. Detrás, a 12 segundos, llegaba el pelotón principal, con Isaac del Toro ya vigilando cada movimiento desde dentro del grupo. Nadie lo sabía todavía, pero ese mexicano tranquilo, guardando fuerzas en la rueda de sus rivales, estaba a punto de convertirse en el protagonista silencioso de toda la tarde. Antes de seguir, si te apasiona esta guerra tanto como a nosotros, este es el momento de suscribirte y activar la campana, porque durante las próximas semanas vamos a analizar cada etapa con esta misma profundidad, sin resúmenes vacíos y sin esperar a que los titulares te cuenten lo obvio. En el Col du Tourmalet, el UAE Team Emirates no esperó a que nadie más tomara la iniciativa. El bloque emiratí se colocó en cabeza y empezó a destrozar la carrera desde abajo, y el encargado de marcar ese ritmo brutal fue, otra vez, Isaac del Toro. Kilómetro a kilómetro, el grupo de favoritos se fue reduciendo. De 16 corredores en el corte inicial pasaron a 13, y ahí ya se quedó en el camino un nombre pesado, Richard Carapaz. Se mantenían Pogačar, Del Toro, Egan Bernal y una docena más, todos sufriendo el ritmo que marcaba el mexicano al frente. Y aquí quiero que te detengas conmigo un segundo, porque esto es lo que casi ningún resumen de hoy está explicando con la importancia que merece. Del Toro no estaba corriendo su propia carrera. Estaba gastando cada gota de energía que tenía para preparar el terreno de otro hombre. Eso, en el ciclismo de guerra que llevamos meses narrando en este canal, tiene un nombre: sacrificio total. Si tú fueras Isaac del Toro, con 22 años y con piernas que ya han demostrado ganar etapas de Tour, ¿seguirías gastándote entero por otro corredor? ¿O crees que ya es momento de correr para ti mismo? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu respuesta antes de que sigamos con lo que pasó en la cima.
A falta de 43 kilómetros para la meta, con Del Toro ya con el trabajo prácticamente terminado, llegó el momento que todo el pelotón llevaba temiendo desde que se despertó esta mañana en Pau. Tadej Pogačar cambió de ritmo. Jonas Vingegaard y Paul Seixas intentaron seguirle como pudieron, pero el esloveno abrió una brecha de 10 segundos a 4,3 kilómetros de la cima del Tourmalet, en las rampas más empinadas de todo el puerto. 10 segundos. Vingegaard, el único hombre que ha demostrado poder ganarle un Tour a Pogačar, lo intentó con todo lo que tenía. Y nunca logró recortar ni un metro de esa diferencia. Pogačar, solo en cabeza del Tourmalet. Pogačar, coronando el puerto atravesando un pasillo humano de aficionados que llevaban horas esperándolo bajo el sol de los Pirineos. Y aquí va el dato que le pone número al momento. El esloveno pulverizó el récord de ascensión al Tourmalet, un registro que hasta hoy pertenecía al propio Jonas Vingegaard. Es la primera vez en la historia del Tour que un campeón del mundo vigente corona en primer lugar este puerto mítico. Pero lo mejor o lo peor si eres danés, todavía estaba por llegar. Porque después de la cima venían casi 15 kilómetros de descenso técnico, curvas cerradas y abiertas donde cualquier error se paga carísimo. Y en vez de gestionar la ventaja con prudencia, Pogačar decidió atacar también ahí. Bajó tan rápido y con tanta precisión en cada curva, que en un momento le pidió a la moto de la organización que se alejara, que le estaba entorpeciendo la trayectoria. Un descenso que, según las imágenes de la retransmisión, dejó sin palabras a los propios comentaristas. Mientras tanto, Vingegaard perdía más de un minuto solamente entre la cima del Tourmalet y el inicio de la subida final. Ya no era una crisis puntual, era un naufragio en cámara lenta. Vamos ahora con el último acto, la subida final a Gavarnie-Ejedre. 18,7 kilómetros de un puerto irregular donde la pendiente media no asusta sobre el papel, apenas un 3,7%, pero donde el desgaste acumulado de casi 190 kilómetros y dos puertos brutales sí que asusta, y mucho, en las piernas de cualquiera. Pogačar no necesitó forzar nada ahí arriba, simplemente administró la ventaja que ya había construido en el Tourmalet y en el descenso, y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 7 segundos. Vingegaard entró segundo, a 2 minutos con 38 segundos. Y el tercer cajón del podio de etapa, otra vez, fue para Isaac Del Toro. Con estos resultados, la clasificación general del Tour de Francia 2026 cambia por completo después de 6 etapas. Pogačar recupera el maillot amarillo con autoridad. Vingegaard cae al segundo puesto, a 2 minutos con 42 segundos. Y en el tercer lugar, a 3 minutos con 27 segundos del líder, está Isaac Del Toro, el chico de Ensenada, Baja California, por delante de Remco Evenepoel, por delante de Juan Ayuso y por delante de la gran promesa francesa, Paul Seixas. Léelo otra vez si hace falta. El gregario de lujo del UAE Team Emirates está hoy más cerca de pelear el podio de este Tour que 3 de los corredores que llegaron a Barcelona hace 6 días, hablando de ganar la carrera. Y si miras más allá del maillot amarillo, el resto de las clasificaciones cuenta exactamente la misma historia desde otro ángulo. En la clasificación de la montaña, Pogačar manda con 28 puntos y Vingegaard es segundo con 19, pero Del Toro ya asoma en el séptimo puesto con 10, sumando puntos incluso en una etapa donde su trabajo era tirar, no atacar. En los puntos, lidera Mads Pedersen con 168, lejos de todos, pero fíjate en el noveno lugar de esa tabla. Ahí está otra vez Isaac Del Toro, con 54 puntos, por delante de sprinters puros que llevan toda la vida corriendo para acumular esa clasificación. Y hay un dato que roza lo irónico. En la clasificación general por equipos, quien manda hoy no es el UAE Team Emirates de Pogačar y Del Toro, es el Lidl Trek de Juan Ayuso, el mismo corredor que ahora mismo está peleando segundo a segundo contra el propio Del Toro por un puesto en el top 5 individual. El ciclismo, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. Y aquí es donde conectamos con la pregunta que venimos arrastrando desde el primer capítulo de esta guerra de temporada, la que hicimos justo el día en que arrancó este Tour en Barcelona. ¿Qué pasa si en algún momento el gregario está más fuerte que su jefe? Hoy no tenemos la respuesta definitiva, porque Del Toro volvió a sacrificarse sin dudar ni un segundo, sin atacar por su cuenta cuando pudo haberlo intentado, pero cada etapa que pasa, esa pregunta pesa un poco más. Existe la teoría, cada vez más comentada entre los analistas del pelotón, de que el propio Pogačar ya está empezando a correr con un ojo puesto en Vingegaard y otro en su propio compañero de habitación.
Antes de seguir, si sientes que esta guerra ya no tiene vuelta atrás, este es un buen momento para suscribirte, porque muy pronto vas a descubrir hacia dónde apunta el recorrido de los próximos días, y no te lo quieres perder narrado a medias. Sobre lo que dejó dicho el propio protagonista, Tadej Pogačar reconoció después de meta que tuvo, en sus propias palabras, flashbacks de su ascenso al Tourmalet en 2023, y aseguró que todo el equipo llegó a la etapa con la mentalidad de que no tenían nada que perder. Según sus declaraciones a la organización del Tour, ni siquiera esperaba recuperar el maillot amarillo hoy mismo. Simplemente dijo, corrió a fondo. Del otro lado, Jonas Vingegaard no se rindió ante la prensa a pesar de la paliza. Se negó a dar por perdido el Tour de Francia y aseguró que sigue creyendo en sí mismo. Palabras valientes, viniendo de un hombre que acaba de perder más de 2 minutos y medio contra el mismo rival al que ya le había ganado un Tour hace apenas 2 años. Y mientras Pogačar y Vingegaard acaparan los titulares de mañana, hay otro dato que se queda escondido más abajo en la general y que también merece tu atención. Juan Ayuso, después del susto de hoy, sigue siendo el mejor español, pero ya está a 3 minutos con 34 segundos del maillot amarillo, apenas 7 segundos por detrás de Evenepoel y solamente 7 segundos por delante de Del Toro. 7 segundos. Eso es hoy toda la distancia que separa al corredor que dejó el UAE Team Emirates hace apenas unos meses del corredor que ahora corre para ese mismo equipo como escudero. Y si de verdad crees en las casualidades del calendario, recuerda que fue precisamente Ayuso quien salió del UAE para dejarle sitio a Del Toro. Hoy, esa decisión empieza a pesar de una forma muy distinta a como se leyó en su momento. Siempre Del Toro, siempre marcando el ritmo, siempre el último nombre en ceder cuando el UAE decide reventar la carrera. 3 etapas de montaña reales lleva este Tour, y en las 3, sin excepción, ha sido el mexicano quien ha preparado el terreno antes de que Pogačar diera el golpe final. Y eso, guardado kilómetro a kilómetro durante semanas, no es casualidad, es un patrón, y los patrones, tarde o temprano, se rompen. Y si eres parte de la afición mexicana que sigue esta guerra cada noche, hay algo en todo esto que va más allá de las clasificaciones. Hace apenas unos días, celebrábamos que Del Toro rompiera una sequía de 36 años sin victorias mexicanas en el Tour de Francia, el mismo hito que dejó Raúl Alcalá en 1989 y 1990. Hoy, ese mismo corredor no ganó etapa, no se llevó titulares propios, y aún así terminó tercero en la general de la carrera más dura del mundo, después de gastarse entero por otro. Eso no sale en las portadas de mañana, pero para cualquiera que entienda lo que cuesta sacrificarse así, es tan grande como cualquier victoria de etapa. Vamos ahora con lo que viene, porque el Tour de Francia no da tregua ni un solo día. Mañana el pelotón sigue peleando en los Pirineos, con las piernas ya cargadas de este primer golpe de alta montaña, y con Vingegaard obligado a reaccionar si no quiere que esta guerra se acabe antes de llegar siquiera al macizo central. Muy pronto vas a descubrir si el danés tiene una respuesta guardada, o si lo de hoy fue apenas el primer capítulo de una rendición que ya nadie en el pelotón se atreve a descartar en voz alta. Así que aquí termina el 6º capítulo de esta guerra de temporada, y hay un solo número con el que quiero que te quedes hoy. Isaac Del Toro está esta noche a solamente 45 segundos de distancia de Jonas Vingegaard en la clasificación general. 45 segundos separan hoy al hombre que hace apenas unos días parecía el único rival de verdad para Pogačar, del gregario mexicano que se pasó la tarde entera destrozándose las piernas para que ganara otro. Memoriza esa cifra, porque en la próxima etapa de montaña de verdad, vamos a comprobar si esos 45 segundos crecen, desaparecen, o si un día, sin que nadie lo vea venir, Isaac Del Toro deja de correr para Pogačar y empieza a correr contra él. Así que la pregunta que te dejo hoy en los comentarios es la siguiente. Si el UAE Team Emirates tuviera que elegir hoy mismo entre Pogačar y Del Toro para ganar este Tour, ¿de verdad crees que la decisión sería tan fácil como parece? Déjalo abajo, léelo todo el pelotón de esta comunidad y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo capítulo, porque esta guerra, etapa a etapa, cada vez tiene menos espacio para dos reyes.